Buen día, traders. Hoy es miércoles 29 de junio del 2022. Son las 10:03 de la mañana. Habla Nino Di Russo. Vamos a comenzar el briefing del día de hoy. Analizando el cierre de los mercados del día de ayer, comenzando con la volatilidad que subió un 5,23%. Fíjense que se apoyó en esta línea de tendencia, lo cual claramente está mostrando que encontró un piso, cerrando en el borde de la EMA 8 y de la SMA de 50. Como era de esperar, la suba de la volatilidad impactó negativamente en todos los mercados, comenzando con SPY, el Standard & Poor's, en donde la caída fue del 2,04%, y fíjense que inició un patrón que es claramente un Evening Star. Encontró resistencia en la EMA 8 para empezar su caída. Como decíamos ayer y todos los días anteriores, muy peligrosas las resistencias que encontraba el papel como para seguir subiendo, y podría darse la condición de volver a generar una falla. Nasdaq cayó 3,05%, una caída enorme. También una suerte de patrón de Evening Star. Básicamente toda esta crisis fue desatada por el índice de confianza al consumidor, que dio por debajo de lo esperado en el día de ayer. Russell 2000, 1,88% abajo, un patrón de caída que encontró resistencia en la EMA 8, y Dow Jones, las empresas industriales, con una caída del 1,6%, una suerte de patrón de Evening Star también, una muy fuerte caída, originada, entre otras cosas, por la pérdida de confianza del consumidor. En cuanto al petróleo, el petróleo subió el 2,16%, imparable arriba de la EMA 8, originado en la crisis geopolítica derivada de la invasión de Rusia a Ucrania, y toda la verborragia política que hay alrededor de todo esto, en donde de alguna manera, en escenarios posibles de extensión de este conflicto, se habla de cuál podría ser la primera ciudad a ser atacada por Rusia. En su lista dejaron entrever que podría ser Londres. En ese interín también Finlandia y Suecia fueron aceptadas en el día de hoy como miembro activo de la OTAN, con lo cual empieza a cambiar enormemente el mapa geopolítico mundial. El gas natural, 2,44 arriba, pero debajo de la EMA 8 y de la SMA de 50. Todo esto de alguna manera mantiene en vilo el aumento de la inflación global. El rendimiento de los bonos 1,12% abajo. Vamos a ver qué pasa si hay inversión de los bonos. Esta mañana no se ve inversión de los bonos, así que es la única buena noticia por comentar en el día de hoy. En lo que se refiere a los metales, el oro 0,16 abajo. Fíjense que se produce un cruce de la EMA 8 sobre la SMA de 200, lo cual augura más caídas. La plata con una caída del 1,54, claramente debajo de la EMA 8. En cuanto a las criptomonedas, obviamente con semejante caída del Nasdaq, augura una caída importante el Bitcoin, que en este momento se encuentra en 20.042. Vamos a ver Ethereum. Ethereum con una caída del orden del 3%. Mismos comentarios que aplican al Bitcoin. En lo que se refiere a la plaza local, Grupo Galicia, una caída del 0,56, el riesgo país explotando por el aire. Anda en los 2.500 puntos. Para comparar, un país de la región, Perú, tiene 140. Así que no es atribuible el riesgo país a ninguna otra cosa que no sea la mala praxis política de nuestro país, lamentablemente. YPF con una suba del 1,48, pero una vela negra. Fíjense que claramente YPF se convirtió en un penny stock. La acción de YPF vale apenas $3,43. Vamos a ver Petrobras con una suba del 0,93. Bueno, las growth stocks, ARK Investment, las empresas de innovación, fíjense que claramente rechazó la SMA de 50 en un patrón de Evening Star, muy lastimadas por el consenso del aumento de la inflación. Recientemente se acaba de publicar, hace
unos minutos la evolución del índice de precios el Producto Bruto Interno y el PBI dio mal. Fíjense que el GDP o el Gross Development Product dio abajo 1,6, la previsión era abajo 1,5. O sea, esto confirma el segundo trimestre recesivo y empeorando respecto del trimestre anterior, lo cual formalmente, desde el punto de vista de la definición de un país en recesión, pone a Estados Unidos en un ciclo recesivo, lo cual es una pésima noticia. En el día de hoy, en unos minutos, comienza a hablar el presidente de la Reserva Federal. Vamos a ver en su discurso qué cosas puede aportar. En general, genera mucha volatilidad sus expresiones. Mañana se publica el índice de subsidio al desempleo y el viernes el PMI, el Manufacturing Production Index, a las 10 de la mañana. En cuanto a los earnings, no hay empresas que publiquen sus earnings que podríamos considerar market movers. Esta mañana los mercados, el Nasdaq unos 6 puntos abajo, la vela se está instalando en la parte superior de la mitad del open range del premarket, la volatilidad está arriba un 0,77%, y fíjense que las velas concretamente del día de la volatilidad están al borde de generar un patrón de falla. En el día, la volatilidad, el precio del Nasdaq está debajo del Trendinator, arriba del Volatility Stop, pero atrapada la vela entre la EMA 3 y la EMA 8. Le falta un rato para poder confirmar una falla que sí la confirmó en la semana, así que cuidado con esto. En lo que se prevé para la apertura, RSI Stochastic de las 4 horas en ascenso y en el de la hora también, con una vela en la parte superior del open range, lo cual le podría dar un poco de aire como para alguna suerte de rebote de un relief rally. En lo que se refiere a Standard & Poor's, la suba es de 4 puntos, los mismos comentarios en cuanto a la condición de falla de la vela del día, pero sí ya una falla disparada en la semana, en donde la vela que estaba atrapada entre la EMA 8 y la EMA 3 claramente rompió hacia abajo y se puso en patrón de falla, lo cual lo vuelve muy peligroso. Russell 2000 con una suba del 1,7%. Fíjense que la vela del día de hoy también en las mismas condiciones que el resto de los mercados, aunque confirmado su patrón de falla semanal. En lo que se refiere al Dow Jones, las empresas industriales 95 puntos arriba, la vela del día en las mismas condiciones del resto de los índices, aunque la semana confirmado en patrón de falla. Fíjense, el otro detalle interesante, T2122, que es 4 weeks, new highs, new lows, que había iniciado un relief rally y comenzó un pullback. Así que vamos a ver cómo se comporta de ahora en más este baldazo de agua que ha sido la confirmación del segundo trimestre recesivo y formalmente el diploma de economía en recesión que acaba de recibir Estados Unidos. Con esta volatilidad en el orden de 28, a no ilusionarse demasiado con los patrones, digamos, de ascenso, porque claramente lo que puede llegar a ocurrir es un pop-up and drop al que nos tiene acostumbrado a este mercado. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. No olviden de suscribirse a este canal para recibir la última información de video disponible y nos vemos mañana. Muchas gracias.